Bienvenidos. Estamos en una de las céntricas calles de Marbella, una de las calles que lleva el nombre de un ilustre visionario y al cual le dedicaremos gran parte del programa de hoy. Verán, la ciudad de Marbella, abrigada por sus pinares, besada por su mar, según frase de un ilustre literato inglés, es, bueno, sin duda, alguna del sitio ideal para residencia, lo mismo en invierno que en el estío. Siempre produce este bello rincón de la provincia de Málaga un singular atracción de simpatía. Pero cuando después de haber visitado detenidamente toda la costa azul francesa y la Riviera italiana, hemos vuelto a estar en Marbella y nos damos cuenta aún más de la justeza que envuelve su otro nombre, Costa Bella, con el que ya tiene una gran corriente designada, porque ya no es solo su belleza la del mar, sino el primor, lo interesante y alegre de su costa y de su cielo. Bueno, es conveniente no perder la memoria y mantener vivo el reconocimiento para quienes emprendieron el camino del desarrollo hacia la internacionalización de nuestra oferta turística, incluso con figuras como don Ricardo Soriano o don José Banús. Pero verán, realmente el auténtico desconocido es don Ramiro Campos Turmo, apenas el nombre de una calle que desemboca, como les digo, en la avenida Ricardo Soriano. Don Ramiro fue una especie de visionario que anticipó, como si se encontrase dotado de capacidades adivinatorias, el futuro turístico no solo de Marbella, sino de todo lo que hoy denominamos Costa del Sol, y él quiso denominar Costa Bella. Costa Bella es una región de poesía y ensueño formada con caricias de sol, espuma de mar y hechizos de Andalucía. Es tan privilegiada comarca que debe elevarse un jardín que irradie sobre los hombres amor, cariño y culto a los árboles. Así comenzaba un opúsculo que escribió don Ramiro Campos Turmo titulado El Jardín de España en Marbella. Y hoy, como les digo, vamos a hablar de jardines, vamos a hablar de entornos subtropicales y sobre todo el cuidado de este gran pulmón verde que conforma nuestra ciudad de Marbella y sobre todo conocer un poco más la figura de un gran visionario que ya lo plasmó en un libro, don Ramiro Campos Turmo. Porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Bienvenidos, comenzamos. Cronista oficial de la ciudad, entre otras cosas, compañero y mejor amigo. Bienvenido a Microclima. Eso es lo importante, lo de la amistad es lo fundamental en la vida. Sin duda alguna. Es una forma de amor desinteresada totalmente. Absolutamente, absolutamente. Es la primera vez que participas con nosotros en Microclima, ¿eh? En Microclima sí, es verdad. Yo decía yo, Jesús Jaén en algún momento me tiene que llamar. Sin duda alguna, y aquí te tengo, porque vamos a hablar de una persona, un gran desconocido, un gran hombre que hizo, un ilustre visionario que hizo mucho por la ciudad, por Marbella, y donde prácticamente fue el precursor y, como bien te digo, visionario de lo que luego se ha convertido en la seña de identidad de Marbella, entre otras cosas, que es el turismo. Paco, ¿quién era don Ramiro Campos Turmo? Bueno, tú has dicho que era un precursor, realmente lo era además una persona adelantada a su tiempo, sin duda.
Era un militar que en el año 1928, en plena dictadura del general Primo de Rivera, él vino a la costa del sur de Andalucía para hacer un libro sobre Gibraltar. Ese libro finalmente, no sé si llegó a escribirlo o no, pero por lo menos publicar no se publicó. Entonces conoció toda esta zona desde Algeciras hasta Almería prácticamente. Era una persona que siempre había estado muy interesada por el tema turístico, había viajado por Portugal, por Francia, por Italia, Grecia, y se había dado cuenta de cómo esos países contaban con una infraestructura turística, habían explotado sus condiciones climáticas y paisajísticas y habían sacado partido económicamente. Dijo, bueno, en España se puede hacer algo parecido y la zona ideal va desde Algeciras a Málaga fundamentalmente. Y dentro de esa franja, él resaltaba dos ciudades que estaban destinadas a ser las capitales del turismo en España, Málaga y Marbella. De forma que se pone manos a la obra de divulgar esa idea que él tenía, de exponerla a las autoridades y ver qué es lo que se puede hacer. Publica un par de libritos o de opúsculos, uno de ellos era Costa Bella, la Riviera Española, donde mantenía la tesis de que se podía hacer algo parecido a la Riviera Francesa, pero aquí en esta zona. Ese opúsculo lo publicó en una imprenta malagueña que era La Moderna, que estaba en la calle Strachan, en 1928. Tenía dos partes el libro, uno que hablaba de cómo hacer una ruta de turismo andaluz, contando con las capitales, con pueblos del interior, etcétera, y una segunda parte dedicada exclusivamente a desarrollar cómo se podía llevar a cabo la idea que él tenía de Costa Bella con un pueblo concreto, y ese pueblo que él elige es Marbella. ¿Qué te parece? Una auténtica maravilla. Bueno, una auténtica maravilla. Él da una serie de consejos para que las autoridades y el pueblo de Marbella en sí, una ciudad que entonces tenía alrededor de 10.000 habitantes, pues fuese consciente de lo que tenía que hacer, y hablaba de infraestructuras básicas, por ejemplo, un centro de salud, un teatro, escuelas, instituto, tren, estación de ferrocarril. Eso ya en 1928. Bueno, lo de la reivindicación del tren a Marbella es anterior a esa fecha, bueno. Pero él lo tenía muy claro que el tren tenía que llegar a Marbella. Pues dentro de nada estaremos en un siglo del que lo dijo y no tenemos ni la más remota posibilidad de que llegue el tren a Marbella. O sea que fue alguien adelantado a su tiempo realmente. Cuando él llegó a Marbella tenía 34 o 35 años, tenía el grado de capitán y era una persona que se hacía notar. De forma que ya en 1929 el ayuntamiento le reconoce lo que él estaba haciendo por la promoción de Marbella y le nombra hijo adoptivo de la ciudad. Curioso. Don Ramiro, que fue el primero que utilizó la terminología y el nombre de Costa Bella, antes de Costa del Sol, y además creo que se enfadaba bastante, ¿no?, cuando le decían Costa del Sol. Cuando ya esto se llamaba la Costa del Sol, él se negaba a reconocer que fuese Costa del Sol, para él siempre sería Costa Bella. Costa Bella. Y ten en cuenta que es un hombre que, bueno, vivió bastante, falleció con 86 años en 1979, y había visto pues que Marbella le había reconocido tempranamente con ese nombramiento de hijo adoptivo, pero también en la década de los 60 con el nombre de una calle, esta calle que está aquí justamente, y además en 1974-75 le galardonaron con el Sol de Marbella, una condecoración que se concedía, y falleció en el año 1979. Ya que estabas hablando y hacías mención de algunos de los opúsculos que él editó en La Moderna de Málaga, hay uno en el cual nos vamos a centrar principalmente y cuál es el peso específico hoy de Microclima, que es ese opúsculo llamado El Jardín de España en Marbella. Efectivamente, el jardín que era, bueno, él tenía una conciencia ecológica, hoy día habría que decir que era un ecologista, cuando los ecologistas no existían. O sea, que don Ramiro fue evidentemente un adelantado a su tiempo. Tú has dicho antes un visionario, pues sí, lo tenía claro, destacaba las excelencias en tema de vegetación que tenía Marbella, hablaba de que a nivel de costa había una vegetación tropical, pero que apenas uno subía, pues había otra serie de árboles, incluso de bosques. Se lamentaba
que las ferrerías del Ángel y de la Concepción hubiesen terminado con los bosques de la Sierra Blanca que se habían talado, y no dudaba en decir que aquellos que habían talado los bosques de la Sierra Blanca eran auténticos criminales. Madre mía. Utilizaba la palabra criminal. Criminales. Y el Jardín de España en Marbella era muy curioso porque él hablaba de un jardín carretera o de una carretera jardín, porque lo que decía es que ese jardín tenía que ir desde Marbella hasta Istán, a lo largo de toda la carretera, que en aquella época no se podría hablar plenamente de una carretera. Lo que había entre Marbella e Istán era una especie de carril, terrizo. Aquello era muy dificultoso, pero claro, él decía, se puede hacer una carretera en condiciones y cada 5 o 6 metros colocar un árbol que fuese el árbol representativo o el árbol simbólico de cada uno de los municipios de España. Y por supuesto el árbol simbólico de España o los árboles, que todos ellos en conjunto eran el simbolismo español. Algo realmente muy curioso, ¿no? Porque él, refiriéndose a los árboles, hablaba del hermano árbol y de los hermanos árboles. O sea que tenía una especie ecologista 100%. Totalmente, y además una especie de religión o de filosofía de vida que la llevaba a la práctica, y que evidentemente, como era consciente de que a las autoridades de la época, donde el caciquismo imperaba y donde los intereses particulares estaban por encima de los intereses públicos, bueno, más o menos como ahora, pero más acusado, ¿no? Pues él, al principio del opúsculo de Costabella, por ejemplo, incluía una nota donde decía que si había alguna palabra, alguna expresión que molestase a alguna de las fuerzas vivas del momento, pues que lo tuviesen por no escrito, que él no pretendía molestar a nadie, sino dar orientación para que Marbella fuese realmente un lugar de privilegio dentro del turismo. Él decía que Marbella era una ciudad maravillosa y que podía ser, junto con Málaga, los lugares claves del turismo en Europa prácticamente. Fantástico. Paco, precisamente en uno de los apartados del librito del Jardín de España en Marbella, hay uno dedicado a esa tipología de los árboles que nos vamos a encontrar en nuestro país. Pero ya don Ramiro Campos Turmo realizaba la asignación de árboles para nuestra ciudad, el árbol de Marbella, sí, el árbol de San Pedro Alcántara, que es curioso, ya decía San Pedro Alcántara. Sí, decía San Pedro Alcántara, que es el nombre auténtico, pero es que además no lo consideraba ya como una parte de Marbella, sino como un pueblo independiente. Él hablaba de Marbella por un lado y de San Pedro Alcántara por otro, aunque estaba dentro del mismo término municipal y una época tan temprana donde el sentir popular es que San Pedro Alcántara era una calle de Marbella, ¿no? Claro. O sea que es curioso. Y sí, llevas tu razón, él se apoyaba, recababa datos, digamos, de personas que podían tener conocimiento sobre ellos, sobre cuál era el árbol típico o fundamental o simbólico de cada pueblo o ciudad. Y hablaba pues con el sacerdote del lugar, con el alcalde, con el maestro, con el potentado, con el terrateniente, por así decirlo, de aquel sitio, personas que le pudiesen realmente orientar. Y de esta manera nos encontramos con que el árbol simbólico de Estepona, según su alcalde, que era Juan Martín, pues era el naranjo. El naranjo. El naranjo. El naranjo era también el árbol simbólico de Coín, por ejemplo. Ajá. El algarrobo era el árbol simbólico de Marbella, de Istán y de Ojén. Compartíamos el mismo árbol, el algarrobo. Sin embargo, San Pedro Alcántara, que está a 9 o 10 kilómetros, ya no tenía el algarrobo como árbol simbólico, sino el eucalipto. ¿El eucalipto? El eucalipto. Creo que Monda era el olivo, por ejemplo, lo mismo que Alozaina. En fin, algunos de los principales municipios de aquel momento, pues ahí en ese libro se especificaba cuál era su árbol simbólico. Y él pretendía que esos árboles, junto con el resto de árboles simbólicos de España, formasen parte de ese jardín de España en Marbella. Qué buena idea, que eso todavía se podría hacer perfectamente, ¿no? Es más, existen algunas fundaciones, algunas asociaciones, y te nombro alguna de ellas, por ejemplo, una de las asociaciones que fomenta el turismo, ¿no? Que es el Escal. Sí. Hace muy poquito tiempo también ellos quisieron redactar un proyecto para presentarlo en diferentes municipios, en este caso también en el Ayuntamiento de Marbella, para crear un jardín botánico a imagen y semejanza del Jardín de España en Marbella que quiso hacer don Ramiro, ¿no? Claro, efectivamente. Yo creo que desde siempre la idea de que eso pudiese ser una realidad ha estado patente en colectivos, en organismos oficiales, en particulares. Lo que pasa es que eso realmente requiere, en primer lugar, del interés por parte
de colectivos determinados y después de las administraciones. En este caso sería de la local, de la autonómica, de la central. Y mucho me temo que cuando cosas fundamentales como la llegada del tren que decía Ramírez Campos Turmo no se toma en serio y no se lleva a cabo, pues no creo que nos metamos en hacer algo que no tiene tanto aspecto práctico de praxis como es un jardín, ¿no? Desde luego. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido sobre toda la manutención de algunos de los jardines subtropicales gracias a este microclima que tenemos. En unos minutos nos está esperando el director del Marbella Club, Juan Carlos Luna, porque vamos a realizar con él un paseo por ese jardín subtropical que tiene el hotel, que es una auténtica maravilla y que ese es el reflejo prácticamente de plantas, de árboles de otros países y que aglutinaba el Marbella Club, también idea de Alfonso de Orloe. Efectivamente, bueno, hay que decir que realmente no solamente Marbella, sino toda la Costa del Sol, bueno, aquí estaba el Club de Jardinería de la Costa del Sol que fomentaba realmente esos jardines privados, porque habría que distinguir entre los jardines públicos y los jardines privados. Generalmente los públicos han estado mucho menos cuidados, porque además, como siempre ocurre, tampoco en mantenimiento de jardines ha habido consenso a la hora de cuando llega alguien nuevo a la administración, al poder, seguir con la continuidad. Aquí acostumbramos a hacer casi borrón y cuenta nueva. Cada uno tiene su concepto sobre jardines, que por cierto, hay que decir que los jardines en un momento dado, el diseño o la arquitectura de jardines empezó a ser considerado arte, verdaderamente arte. Y en ese sentido, pues muchos monarcas amantes de la cultura y fomento del arte fomentaron también los jardines, ¿no? Incluso en tiempos de Carlos III, por ejemplo, se hizo legislación para que cada ciudad de cierta importancia contasen con un lugar donde la vegetación fuese el protagonismo. En Marbella fue el Paso de la Alameda, ¿no? Y en otros lugares, pues las alamedas fundamentalmente, ¿no? O sea que ha habido siempre una conciencia de contar con jardines públicos y, por supuesto, los jardines privados, pues eso forma parte de la iniciativa de cada uno. Desde luego. Paco Moyano, Francisco Moyano, ha sido un placer tenerte en Microclima, de verdad. Pues nada, Jesús. Esperemos que no sea el primero ni el último que tú participes con nosotros. No, supongo que habrá otros temas donde podré hablar también. Sin duda alguna. Gracias, Jesús. Gracias, un abrazo, Paco. Un abrazo. Los árboles mejoran nuestra percepción de la ciudad, haciendo que sean más confortables y agradables. Entre otras cosas, suavizan las temperaturas y limpian el aire que respiramos, afectado por las emisiones de la actividad propia de la ciudad y del tráfico. La presencia del arbolado en nuestras ciudades proporciona beneficios medioambientales y sociales a todos los habitantes y visitantes, mejorando la calidad de vida en ellas. Desde la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, que hace poco celebraron sus jornadas técnicas en Marbella, intentan acercar una guía de buenas prácticas para asesorar e ilustrar sobre la plantación, gestión, poda e idoneidad de las especies a plantar y aconsejar sobre las que pueden ser problemáticas para la salud de las personas, a fin de que los municipios puedan disponer de un buen arbolado urbano y periurbano. El cambio climático ha llegado. Las urbes sufren cada vez más las inclemencias meteorológicas. Por eso hay que resaltar la importancia de que las ciudades trabajen juntas para solucionar las situaciones tan inconvenientes que se están produciendo en las propias ciudades, donde es importante contar con especies autóctonas que creen sombra, espacio y seguridad, no solo por la especie que se planta, sino por los propios vecinos. Pues el motivo fundamental es poner el árbol en el centro de la jardinería pública y del mantenimiento. Darle la importancia que tiene, no solo a nivel ornamental, como casi todo el mundo conoce, sino también a nivel ecosistémico y sostenible de las ciudades. Sus beneficios, el bajar las temperaturas, el fijar el polvo, el aportar oxígeno y eliminar anhídrido carbónico, eso es muy importante, es el aspecto sanitario, el beneficio para también la salud mental de la gente, porque beneficia para que la gente es más tranquila, es más sosegada. Eso son beneficios que no solamente son los ornamentales, y entonces tenemos que ponerlos en valor para que el ciudadano lo sepa. Segundo, el mantenimiento, cómo se gestiona eso, cómo se gestiona el arbolado, cómo se realiza el mantenimiento,
cuáles son también los riesgos del arbolado, que también los tiene, es decir, la fractura de árboles, la caída de ramas, las hojas que caen al suelo, la limpieza, hay árboles que su fruto también cae al suelo, ese tipo de cosas que son diservicios, no son servicios, también hay que ponerlos en valor y saber cuáles son. Y a partir de ahí, saber gestionar y hacerlo adecuadamente. Porque no podemos olvidar, y lo hemos dicho siempre, que Marbella es una de las ciudades que tiene mayor metros cuadrados de espacios públicos, de parques y jardines por habitante. O sea, nosotros triplicamos la ratio que está contemplada en la propia legislación. Son 4.200.000 metros cuadrados de zonas verdes en nuestro municipio y por lo tanto creo que hay que ponerlo y destacarlo porque es un dato muy significativo, ¿no? Si a esto además le unimos que Marbella por segundo año consecutivo y en el 2021, que fue cuando se dieron los premios para el tema de pandemia, por la asociación en este caso de Andalucía en Flor, nos dieron, como os digo, el segundo año consecutivo el premio a la ciudad que más apuesta precisamente por mantener una calidad no solamente en su arbolado sino también en las flores que tenemos en nuestro municipio. Evidencia mucho la apuesta que dentro del ámbito de la propia administración, pero también yo creo de la idiosincrasia de Marbella tenemos, ¿no? Somos una ciudad que afortunadamente por nuestro clima podemos presumir de tener una apuesta clara porque esas flores estén en nuestras ciudades, sean parte de la idiosincrasia de Marbella y en este sentido yo desde aquí agradecer todo el trabajo que hace la Delegación de Parques y Jardines con Diego a la cabeza, Eloy, que hace un magnífico trabajo, toda su delegación y estamos muy orgullosos y sobre todo estamos muy agradecidos y enormemente felices de que en este caso la propia Asociación Española haya elegido Marbella para la celebración de ese congreso. Eso refuerza el gran trabajo que se está haciendo a nivel presupuestario y también a nivel de criterio, ¿no? Porque se está haciendo de manera transversal, saben que ha sido una apuesta de manera permanente por este equipo de gobierno y les aseguro que lo vamos a seguir haciendo. El arbolado como eje principal de las infraestructuras verdes es algo que llevamos diciendo y trabajando desde hace muchos años en el Ayuntamiento de Marbella con esos planes de reposición, esos planes de poda, esos planes de sanidad vegetal que viene a redundar en una conservación, ¿no?, de cómo debe de ser nuestro paisaje, cómo tiene que ser nuestro patrimonio verde y sobre todo ir de la mano de los mejores, ¿no? Aquí hay que aprender, todos tenemos mucho por aprender y hoy lo que venimos es a aprender de los mejores, de la mano de la asociación y que lógicamente que sigamos, y el ofrecimiento de la asociación sabe que es así, ¿no? Nuestro ofrecimiento ya hace muchos años, tuvimos una jornada sobre el picudo rojo, esta es la segunda jornada que hacemos con la Asociación Española y el siguiente paso, que es lo que estamos trabajando con ellos, que ya Marbella se ha postulado como candidata para ser la sede del Park Hub 2025. Entonces hoy era una prueba de fuego para que vieran la capacidad que tenemos, ¿no?, de organizar y sobre todo la siguiente, que tendremos que ir en febrero del año que viene a Madrid a defender, ¿no?, nuestra candidatura y esperemos que sea favorable y que Marbella en 2025 tengamos el congreso a nivel nacional más importante de infraestructuras verdes que hay, que es el Park Hub y bueno, que esperemos que así sea. Miren, el soleado microclima de Marbella hace que nuestros jardines subtropicales repletos de flores y los aromas que desprenden los naranjos, limoneros, aguacateros, higueras y plataneras, por ejemplo, junto al canto de pájaros, pues sean una experiencia para todos nuestros sentidos. El generoso clima de Marbella nos regala además unos exuberantes jardines subtropicales a nuestro alrededor y a los que resulta bastante difícil resistirse. El canto de aves, la fragancia de flores y frutales nos invitan, pues eso, a descubrir sus rincones en cualquier época del año. Si hay uno de los grandes jardines subtropicales que se caracteriza en Marbella, está ubicado en el Hotel Marbella Club. Y es ahí donde ahora mismo estamos situados para ofrecerles estas maravillas de las forestas que contiene el hotel. Síganme.
Juan Carlos Luna, gracias por abrirnos las puertas del Hotel Marbella Club. Un honor y encantado de que estéis con nosotros aquí. Muchísimas gracias y gracias por estar con nosotros también en Microclima. El porqué y el motivo del que nos hemos trasladado a los jardines subtropicales, y quizás sea uno de los reseñas importantes en Marbella y sobre todo en la Costa del Sol y en la provincia de Málaga, que sea una de las reseñas de jardines subtropicales donde aglutina prácticamente grandes especies de árboles y de plantas de todo el planeta, sea el caso similar al que hoy nos estamos ocupando con la figura de don Ramiro Campos Turmo, el que quiso realizar ese jardín de España en Marbella y que posteriormente, unos años más tarde, otro de los grandes precursores del turismo, como fue Alfonso de Oenloe, lo llevó a cabo. Es algo similar a lo que quiso hacer don Ramiro y que lo hizo Alfonso, ¿no? Sí, por supuesto la visión de don Ramiro ya fue importante en 1928, ya la idea que tenía de lo que era la Costa del Sol y que era la verdad que un destino importante, sobre todo para el invierno, ¿no? Era una estación incluso, como decía, el invernal. Y después el príncipe Alfonso, otra persona visionaria que hizo un hotel dentro de un jardín. Tuvo la visión de hacer un hotel horizontal, nada vertical, rodeado de plantas, y es la maravilla que el Marbella Club valora y cuida mucho, y es un activo muy importante para el hotel. Tenemos especies muy importantes, muy antiguas, ¿no? Aquí tenemos la acacia africana que hemos visto antes, bueno, que la trajo el príncipe Alfonso en una macetita pequeñita y en los años 50, y aquí sigue y la cuidamos, aparte de otras especies muy importantes. Y la particularidad sobre todo del terreno, ¿no? Marbella Club, la antigua finca de la Margarita, y donde, como bien dices, por ejemplo, tenemos una acacia africana que es impresionante y en la que nos volvemos a reiterar en lo mismo, la riqueza del suelo, para que todas estas plantas y estos árboles puedan estar aquí con nosotros. Sí, ¿no? sí, aparte gracias también al equipo de jardinería del hotel, que hacen un trabajo tremendo e importante. Es un jardín de 50.000 metros cuadrados y lleva su trabajo, pero la riqueza del suelo en Marbella, en la Costa del Sol, incluso en el Valle del Azahar, toda esta zona es una riqueza. Yo leía que en la época de la guerra aquí tuvimos menos hambre porque el suelo era fértil y producía muchas cosas. Hablando sobre el cuidado y la manutención del equipo de jardinería que tenéis en el Hotel Marbella Club, ¿es complicado? Cuidamos y cuando vemos que algo no va bien, pues intentamos traer un experto que nos asesore y es importante cuidar todos estos árboles. Son árboles de 60, 70 años y bueno, son históricos, ¿no? Esto era una finca de viñas, de olivos, de higueras, y bueno, poco a poco se fue convirtiendo en un jardín subtropical. Desde luego. Te agradecemos enormemente el que seas el cicerone para que nos hagas una visita personal a algunos de los rincones maravillosos que tiene el jardín subtropical, cosa que te agradecemos, y si te parece, pues vamos a darnos una vueltecita, vamos a conocer algunas de las especies que tenemos aquí y luego seguimos hablando. Sobre todo, quiero preguntarte algo importante después sobre cómo está relacionado el Hotel Marbella Club con los diferentes actos y acontecimientos que estáis realizando en cuanto a la sostenibilidad, en cuanto al medio ambiente. ¿Nos damos una vuelta por el jardín? Ok. Venga, vamos allá. Gracias. Vamos allá. Bueno, pues entre las labores que estamos desarrollando en el Marbella Club para ayudar un poco al medio ambiente y hacer un mundo mejor, pues estamos creando una investigación sobre la cría en cautividad de los caballitos de mar, que los tenemos aquí en la pecera, y para reintroducirlos un poco en el Mediterráneo. La verdad es que es un trabajo importante en colaboración con el Aula del Mar de Málaga, que nos están asesorando, y algo bonito y que ayudará a que vivamos un mundo mejor. Aparte de las labores de reciclaje que hacemos en el hotel, también hacemos actividades de limpieza de playas, limpieza de ríos, con el equipo del Marbella Club, que son los mejores. Tenemos un equipo y un activo más importante que nada, que es nuestro equipo.
y las personas que trabajan en Marbella Club. Y bueno, hacemos cosas como ecología, tenemos una huerta donde plantamos productos de temporada. Si llega el verano, pues tomates, pimientos, berenjenas. Ahora empezaremos con las habas, productos, bueno, y que hacemos cenas con nuestros clientes con productos frescos recién cogidos.